En esta enseñanza vamos a hablar acerca de la pregunta: ¿qué es ser un discípulo de Jesús? ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Cómo sabes? Pues vamos a hablar acerca de unas características de un discípulo de Jesús. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento y el propósito es capacitar a ustedes los que capacitan. Si eso te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Antes de entrar a la enseñanza, quiero recordarte que en unos días, el 13 de julio, estará disponible de nuevo mi curso Sermones que Transforman. Este es un curso que te lleva paso por paso enseñándote un proceso para preparar sermones bíblicos, sermones arraigados en el texto bíblico. Y puedes unirte a la lista de espera en mi sitio web marioescobedo.com/lista y así recibirás notificaciones en cuanto el curso esté disponible para que lo puedas obtener. marioescobedo.com/lista. Ahora sí, entremos a la enseñanza. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Pues en nuestra iglesia hablamos mucho sobre el discipulado y lo que es un discípulo, y realmente estamos tratando de mejorar en nuestro proceso de hacer discípulos. Y en esta enseñanza te voy a compartir un poco de lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia donde yo pastoreo y quiero pasarte esta información. Y quiero iniciar tratando de responder o dar definición a estas dos preguntas, a estos dos términos. ¿Qué es un discípulo y qué es discipulado? Y de esta manera hemos definido nosotros lo que es un discípulo y el discipulado en nuestra iglesia. Primero, un discípulo es lo siguiente: alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Vivir como Jesús significa yo quiero parecerme más y más cada día, parecerme más y más a Jesús. Yo quiero vivir como Jesús. Vivir para Jesús, y esto lo vamos a desglosar más en esta enseñanza, significa yo quiero hacer lo que Jesús hacía mientras que Él anduvo sobre esta tierra. Es decir, yo quiero vivir para Él, para su misión, para su propósito. Por ende, cuando preguntamos qué es discipulado, es lo siguiente: el proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Mira, el discipulado no se realiza en 6 semanas, en una clase de 12 semanas, de un año. El discipulado es un proceso de por vida. Ninguno de nosotros ha crecido todo lo que hay que crecer. Ninguno de nosotros ha aprendido todo lo que hay que aprender. El discipulado es un proceso de por vida. Claro que vamos aprendiendo y madurando, pero cada día podemos aprender más, cada día podemos avanzar en nuestro discipulado. Por lo tanto, veamos algunas características de un discípulo. Por supuesto, hay muchas más que pudiéramos compartir, pero quiero compartirte algunas características que yo considero fundamentales y esenciales con respecto a cómo definir qué es ser un discípulo de Jesús. Y lo que voy a hacer es que voy a leer algunos pasajes, algunos versículos de la Biblia, y entonces identificar la característica del discípulo que yo noto en ese pasaje o en esos versículos de la Biblia. Para comenzar, hablando de estas características de un discípulo, vamos a leer Mateo 4, 18 al 20, que dice de la siguiente manera, y este es Jesús, el que está actuando en este momento. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. La característica de un discípulo que yo noto en este pasaje, aunque son muchas, ¿no?, es la siguiente: un discípulo pasa por una transformación. ¿A qué me refiero? En ese momento, cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos eran pescadores. Pero Jesús dijo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Es decir, que iban a pasar por un proceso que los iba a transformar de lo que eran actualmente a lo que Jesús quería que fueran. Entonces, cualquier discípulo tiene que pasar por un proceso de transformación. Tú y yo en este momento de nuestra vida es muy posible que no podemos ver
lo que Jesús ve en nosotros. Jesús ve mucho más en nosotros que lo que nosotros mismos podemos ver. Él ve potencial, él ve habilidades que nosotros pues no nos hemos dado cuenta de lo que Jesús ha visto en nosotros. Y entonces cuando pasamos por un proceso de discipulado, estamos pasando por un proceso de transformación. Un discípulo tiene que estar a gusto con el hecho de que va a tener que pasar por un proceso de transformación. Así como estos discípulos eran pescadores de pescados, de peces, y ahora iban a ser transformados e iban a ser pescadores de hombres. Cada discípulo tiene que pasar por un proceso de transformación. Otro pasaje, Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, un pasaje muy conocido, dice de la siguiente manera: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La característica de un discípulo que yo noto en este pasaje es la siguiente: un discípulo avanza la misión que Jesús inició. Y esto lo comentaba cuando daba definición a lo que es un discípulo, vivir para Jesús. Y aquí es muy claro en este pasaje que Jesús les estaba encomendando a estos discípulos y por extensión a nosotros esta gran comisión de continuar con la misión que Él había iniciado, de avanzar la misión que Él había iniciado. Fíjate cómo le dijo Jesús a los discípulos: vayan a las naciones, hagan discípulos. Básicamente lo que estaba diciendo Jesús: lo que yo he hecho con ustedes, ustedes háganlo con otras personas. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Entonces, un discípulo avanza la misión que Jesús inició. Como discípulos de Jesús, nosotros no podemos avanzar nuestros propios propósitos, nuestra propia agenda. No se trata de eso. Se trata únicamente y siempre de avanzar la misión que Jesús inició. Cuando estés predicando o enseñando en tu iglesia, hay que recalcar ese punto, que nosotros existimos en este mundo con el único propósito de avanzar la misión que Jesús inició. Esa es una característica de un discípulo. Enseguida, Colosenses 1 del 28 al 29 dice así: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. La característica que yo noto es la siguiente: un discípulo se esfuerza por la madurez espiritual. Ahora, en este caso, el apóstol Pablo usa la palabra presentarlos a todos perfectos, pero está hablando de una madurez espiritual. Y cada discípulo tiene esa responsabilidad de anhelar y esforzarse por la madurez espiritual. Si no estás madurando, me, me atrevo a decir que no eres un discípulo, porque parte de ser un discípulo es el crecimiento y la madurez espiritual. Tal vez no estás en este momento donde deseas o quisieras estar, pero no puedes estar donde antes estabas. Si reflexionas y te pones a pensar donde yo estaba hace un año, y si no has visto madurez en el lapso de un año, algo está mal, no estás madurando. Se espera de cada discípulo ese esfuerzo para ver madurez espiritual en su vida. Entonces, parte natural del discipulado y de un discípulo es que hay que esforzarnos hacia el crecimiento espiritual, hacia la madurez espiritual, es lo que Pablo comenta en estos versículos. Enseguida, segunda de Timoteo 1 y 2. Pablo, hablando a su joven aprendiz Timoteo, le dice lo siguiente: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La característica que yo noto aquí de un discípulo es: un discípulo se compromete a discipular a otros. Fíjate cómo está la secuencia, la cadena de discipulado en este caso. Alguien le enseñó a Pablo. Pablo le enseñó a Timoteo.
en frente de muchos y en momentos privados también. Y en este versículo, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú enséñales a otras personas. Y esas personas van a enseñar a otras personas. Es una cadena de discipulado. Nosotros, discípulos actuales de hoy en día, somos el resultado de una cadena larga que se extiende hasta Jesús. Somos una de las muchas generaciones de discípulos que comenzó con la misión que Jesús inició. Y nosotros tenemos esta responsabilidad de continuar esa cadena, de no ser el último eslabón en la cadena, sino que nosotros estamos preparando a otros discípulos. Y parte de la preparación nuestra y que vamos a ofrecer a otros discípulos es que los vamos a preparar para discipular a otros. Así es como continúa el discipulado y la cadena del discipulado. La generación actual de discípulos capacita, discipula a la próxima generación para que ellos crezcan, que alcancen madurez espiritual, pero también para que ellos discipulen a la próxima generación. Y así se va extendiendo la cadena. Entonces, un discípulo tiene que comprometerse a discipular a otros, no solamente a procurar su propio crecimiento espiritual, sino que estar al tanto de que mi responsabilidad es discipular a otros. Yo sé que tú quieres aprender a predicar y a enseñar, y en parte nunca pierdas la vista de que tu responsabilidad en aprender a predicar y enseñar es discipular a otros para que ellos también lo puedan hacer. Regresamos a la definición de discípulo y de discipulado. Un discípulo es alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Y el discipulado simplemente es el proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Y espero que en estos pasajes que hemos repasado, que puedas ver esta definición en acción y que puedas ver que realmente el discipulado es tan vital, tan importante para la vida de tu iglesia, pero también para la iglesia en general. Hagamos discípulos, seamos discípulos, pero hagamos discípulos también. Quiero hacerte una pregunta y ojalá puedas responder en los comentarios de este video. ¿Qué consideras una característica indispensable de un discípulo de Jesús? Yo te presenté algunas características, pero me encantaría escuchar de ti. ¿Qué consideras que es una característica o quizá varias características que son indispensables para ser un discípulo de Jesús? Déjanos saber en los comentarios. Bueno, estoy aquí para capacitar a ustedes los que capacitan. Espero que esta enseñanza te haya ayudado. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.